Les agradezco que sigan con nosotros en su programa Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para mí es un grato honor tener en este debate de la semana a dos amigos muy personales, pero además dos intelectuales de la República Dominicana. Estamos hablando con el economista Carlos Cuello y también estamos hablando del licenciado Jairo Severino, quien es periodista y editor económico del Listín Diario. Hermano, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Franklin, ¿cómo tú estás? Dímelo, Jairo, ¿cómo estás? Aquí la gente cree que nosotros no nos hemos visto, nos estamos saludando aquí. Sí, A mí me encanta eso. sí. Y ya hemos hablado, tomado café, bebido agua, hemos chisteado, todo. Vamos a ver con quién que vamos a acabar ahora. Con Franklin. Pero Jairo tenía mucho que no venía a este programa, normalmente era parte del staff de este programa. Soy pero parte, aunque me voten. Ya él decidió que él pasar a mejor vida ahora mismo, pero siempre va a tener que volver acá. De terminar vacaciones, realmente. Sí. Jóvenes, muchas cosas en el campo económico, en el campo político y social están ocurriendo en la República Dominicana. Este programa, como es un programa actualizado y un programa que debate las cosas importantes que suceden en el país, quiero comenzar con la parte económica y hablando con Carlos Cuello sobre el presupuesto complementario. Algunos plantean que el presupuesto complementario viene de alguna manera a ratificar, y más que a ratificar, a evidenciar mucho más lo que es el déficit del gobierno y a problematizar más lo que es la situación de la economía. ¿Qué veracidad tiene eso, Carlos? Mira, lo primero que yo no lo llamaría complementario, yo lo llamaría suplementario, porque realmente el presupuesto complementario fue lo que se hicieron aquí después del año 2006, 2007, que hubo excedente, hubo superávit y hubo la necesidad de hacer reasignación de esos superávit. En este caso, reasignaciones siempre se pueden hacer. De hecho, el año pasado hubo que hacer reasignación porque la ley de presupuesto así lo establece. Pero el objetivo fundamental, señores, de este presupuesto adicional o suplementario, como se le quiera llamar, es darle formalidad a la realidad de un déficit. O sea, hay la necesidad de buscar recursos financieros, no hay forma de que esos recursos puedan obtenerse vía lo que es el sistema tributario, y entonces hay que aprobar de alguna manera fuentes de financiamiento, ya sea vía la emisión de instrumentos financieros, como es el caso de los 500 millones para el sector eléctrico, que es el gran generador de déficit de la economía, y o para otros propósitos, identificar fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento del gobierno, digamos, los ingresos deben proceder de los impuestos. Y que conste que los ingresos tributarios se han incrementado en 17 y tanto, casi en un 20%. Lo que sucede es que se estimó una recaudación muy por encima y como era de esperarse, los ingresos han estado por debajo. Para este primer semestre del año, es evidente que los ingresos iban a ser mayores, porque se hizo una mini reforma en el segundo semestre del año pasado para cumplir con lo que fueron la quinta y sexta revisión del acuerdo con el fondo. Y como es lógico, en el segundo semestre, específicamente después de agosto, entraron esos recursos. Para el primer semestre de este año no se había registrado eso. Además, recordemos que también entró una partida extraordinaria que fue la de la venta de la cervecería. Y no obstante eso, para un año electoral que... No estoy diciendo nada nuevo, en todos los años electorales, en todos los gobiernos siempre ha habido más ligereza en lo que es adelantar el gasto. Entonces hay una situación de déficit que hay que buscarle respuesta. Hubo una indelicadeza, pienso yo, que fue en someter una serie de partidas, de derogaciones anticipadas ya en una administración que concluye. Afortunadamente entre amigos se hizo la corrección con un adendum, pero eso nunca debió haber pasado, porque en definitiva eso debe ser objeto del próximo presupuesto. De todos modos, el presupuesto complementario se va a aprobar, eso no hay lugar a duda, siempre ha habido claridad de que se va a aprobar, pero no obstante eso se ha querido debatir y hasta cierto punto buscar un apoyo, si se quiere, en la población. Oye, pero déjame una cosa, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, tú dices. Por ejemplo, con la palabra complementario y suplementario estoy perfectamente de acuerdo contigo, porque estamos tratando de ver cómo acomodamos el déficit que tenemos. Estoy de acuerdo con esa parte. No estoy de acuerdo con que el sector eléctrico es el generador de más déficit. Uno de los principales. Bueno, pero dijiste el más. No, uno de los principales generadores. Uno de los principales. ¿Cuál sería el otro? No, el problema es que hay muchísimas formas y el gobierno admitió poquito más de 50 mil millones. 51 mil y pico. Exactamente, en déficit. ¿Qué sucede? Que el sector eléctrico en el año entero va a ser 800 millones de dólares, más o menos.
Y se le le presupuestaron 200 y pico. 265. Claro. Bueno, pero desde un principio se sabía que no iban a dar ese dinero. Claro. A pesar de los avances que se han reconocido en el sector eléctrico. Sí. Eso se sabía. Pero ¿qué sucede? Que recordemos también cuánto del presupuesto que se aprobó para este año era compromiso de financiamiento. Más de 100.000 millones de pesos. Solamente, o sea, ¿qué sucedía? Hay que recordar también que el gobierno no terminó como debió finalizar el acuerdo con el fondo. No terminó bien, ¿eh? No, de hecho el acuerdo lo que está suspendido prácticamente. Pero por el déficit, porque la meta en materia de política monetaria ahí fueron sobrepasadas. Sí. Incluso por eso se termina un acuerdo con el fondo y no obstante eso, el tipo de cambio no se altera y las reservas adquieren los niveles más altos que hayamos tenido en la historia. Pero tú sabes muy bien que hubo una jugada muy especial a final de año para completar y que hubiera reserva. Sí, pero se ha mantenido. Pero no, ¿y por qué pasó en enero con las reservas? Hubo salto. Salto, pero hubo respuesta inmediatamente porque había reserva. O sea, fíjate que se logró conjurar, que eso lo hacen todos los bancos centrales en el mundo, intervenir en el mercado en un sistema como el nuestro, que es de explotación sucia, si tú quieres, ¿no? O sea que sí, porque así en economía le llaman explotación sucia, explotación administrativa. Pero vamos a ver una cosa, jóvenes, vamos a ver una cosa. Pero el déficit, perdón, Franklin, porque el déficit nada más no es el sector eléctrico. Está el asunto, por ejemplo, de el gobierno duró casi 4 meses con los combustibles congelados. ¿Cuánto se le debe, por ejemplo, a la refinería? Sí. ¿Entiendes? Más de 4.000 millones. Por otro lado, está la parte política, que aunque no querramos, lo que sucedió en materia de gasto, bueno, lo dijiste. Entonces, claro, te das cuenta que el sector eléctrico es una de las patas, no la principal pata. Amplíalo, porque eres más agitador que yo, amplíalo, pero yo lo dije. No, eso no, porque yo tengo que admitir que aquí yo tendría que ponerme de rodillas ante Cuello, que es un experto, a quien lo hemos consultado otras veces como fuente, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Está el excesivo gasto que es admitido, producto de la campaña política. En el 2008 fueron casi 60.000 millones de pesos en déficit en la campaña de 2008. Pero en todo ¿Y qué sucedió? Bueno, cada 4 años viene el problema. Rolando Gomán hizo una investigación en una ocasión, tú recuerdas, sí, ¿no? Sí. Y en todos los procesos electorales se adelanta el gasto. Sí, pero vamos a ver una cosa. Me gusta mucho la discusión de ustedes, pero creo que estamos monotemáticos desde el punto de vista del presupuesto. Yo quiero ir un poco más allá. Yo digo, bueno, con esta situación del presupuesto suplementario o complementario, como se le quiera llamar, tú tienes una realidad económica, que es la realidad de un déficit fiscal del gobierno. Que estamos diciendo que en el primer semestre anduvo por el 2% del Producto Bruto Interno. Sí. Pero entonces, ¿qué le espera como reto al nuevo gobierno en ese ámbito? Por ejemplo, ¿en qué cantidad de recursos va a contar de agosto a diciembre el presidente electo Danilo Medina para poder resolver? Con el día a día, esa es la respuesta mía, con el día a día solamente, y no puede decir nada, no puede quejarse, no va a tener la posibilidad de quejarse, porque parte del déficit fue justamente para ayudarlo a él. Y es el precio de ganar. Y ahora, él va a completar el año, como lo hacen todo cuando... pero en el 2013, él yo creo que va a tener un poquito más de tranquilidad. ¿Y si tú haces la reforma fiscal en septiembre? Bueno, una de las ventajas que tiene... ¿Pero que no qué? Pero bueno, una de las... ¿Está planteada la reforma fiscal? La reforma fiscal... es casi como la muerte. No, el presupuesto la muerte segura. Yo digo la reforma fiscal, no la muerte. Y la tuya viene. La muerte segura, no, y la de ustedes también. Y yo puedo ver en tu cara. Tal vez la de ustedes más rápido que la mía por la edad. Mira, pero sigamos con el tema, Yo te iba a decir que yo puedo ver en tu cara la viva imagen de la muerte. Bien, de todos modos. Porque está viendo como un espejo. De todos modos, señores, miren, el próximo gobierno tiene a su favor el hecho de que puede aplicar la austeridad. Sí. Tenemos que tener claro, una reforma fiscal que no es tributaria, tiene dos partes, el gasto y el ingreso. El ingreso se podría mejorar vía recorte de las exenciones, que el propio fondo lo ha planteado, ¿no? Sobre todo que las exenciones, tú sabes que no se tienen los mecanismos como para garantizar que están logrando su objetivo. Algunas, no te voy a decir todas, ¿eh? Sí. Otro podría ser, bueno, eficientizar los mecanismos, eso está bien, pero eso no va a dar... sistema positivo nuestro hay que ponerlo más sencillo también. No, y de hecho... Simplificarlo, ¿verdad? Lo que están es complicando los porque ahí vi que unas exenciones que están sometiendo en el Congreso. Yo no creo. No es lo mismo ir ahora a impuestos internos que ir hace 10 años.
años. Que No, pero la estructura hay que simplificarla. No es exactamente. No es... tú dices la estructura de los impuestos. Sí, está muy burocratizada todavía. Está muy burocratizada todavía. Muchos impuestos y muchas fechas para pagar. No, y muchos tributos, muchas fuentes, que eso complica más y le dificultan al contribuyente poder ponerse al día. Pero el nuevo gobierno tiene a su favor que puede hablar de autoridad probablemente, porque hasta ahora el presidente electo está dando demostraciones, ¿no? Ha sido tan austero que ni ha hablado ni siquiera. Pero vamos a plantear... Tan austero que ni habla, pero está bien. Pero vamos a ponerlo en el siguiente sentido. Tú decías, bueno, el problema del déficit o el problema de la reforma es el lado de los impuestos y el lado de los gastos. Claro. Entonces, vamos a tomar primero el lado de los impuestos. ¿Cómo puede el gobierno aumentar los ingresos? ¿Con qué impuestos? Sí, claro. ¿Qué impuestos se podrían aplicar? No le puede cortar las exenciones. Ahí tiene una fuente. Puede ampliar la base de algunos de los tributos existentes. El caso del ITEVI, por ejemplo. ¿No? ¿Y a qué se le debe poner ITEVI que no tiene ahora mismo? Hay que revisarlo porque nada más tenemos menos del 60% grabado. O sea que se pueden identificar. Continúa. Lo otro, lo que decía Jairo, si se simplifica la base del impuesto, podría ser que aún con una tasa menor se pueda universalizar y aumentar la recaudación. O sea que ahí es una propuesta que la defienden muchos economistas. Exacto. Bueno, hay una CREES que hizo un evento aquí, tú y yo estuvimos allá, ¿no? Ellos plantean y ponen como ejemplo los países de Europa del Este, ¿no? Que han logrado ser mucho más eficientes, con tasas más bajas, pero universalizándolo. Porque además tú tienes mejor control. Si tú le pones un ITEVI, digamos, de un 10% a todos, ahí no hay escapatoria, porque tú vendiste $1 millón de pesos y tú debiste pagar. Aunque algunos comercios se lo cobran a todo y solamente reportan la parte que paga. Pero lo otro, aquí hay fuentes. Que hay evasión ahí. Es decir, yo tengo un conjunto de mercancía, hay una mercancía que paga y otra que no paga. Pero yo en la venta se lo pongo a todo, pero al final de cuentas solamente le reporto a la renta la parte que paga, no la parte que no paga, pero que yo sí la cobré. Sí, pero tú tienes mejor mecanismo ahí, porque si hay unos ingresos... No, por eso, estoy de acuerdo contigo. Es un porcentaje fijo de los ingresos. Estoy de acuerdo contigo. Es fácil de pero sigamos con el asunto de los impuestos. Pero hay fuentes que no están grabadas aquí todavía. Por ejemplo, ¿cuáles? La generación de ingresos vía los intereses. Es una fuente de ingresos, igualita que... yo sé que es sensible, estoy de acuerdo. Pero eso de alguna manera entonces va de alguna manera a reducir el ahorro. Podría reducir el ahorro. Impuestos Internos el otro día dijo que el 95% de las empresas que reportan ingresos vía intereses no lo reportan. Pero ellos pusieron un 1%. Entonces, que se dice en tu periódico, yo veía en tu columna. Entonces, te fijas en qué país estamos viviendo. Claro. Y esa norma que dicen algunos consultores que es ilegal, la norma. ¿Está establecido? No, porque usted tiene que ganar. La norma es el 1%. Usted tiene que pagar. La norma establece un 1%, pero tú sabes cuál es el objetivo del 1%. Ese 1 no va a generar nada. No. El objetivo es cruzar. Exacto. Información. Porque desde que tú reportas un 1 ya tú estás reportando que se recibe. Y desde que tú reportas la primera vez impuestos internos no hay forma que tú te escapes por ahí. Sí, entonces fíjate que por ahí también se puede hacer mucho. Pero la otra parte... quizás tendrá otra fuente, ¿no? Es la del gasto, señores. Antes del gasto, yo quiero antes del gasto, porque se ha planteado que, por ejemplo, a los terrenos baldíos, porque... impuesto a la ganancia de capital. A la ganancia de capital no, pero no eso nada más. Hay muchas empresas y personas físicas que son... A la propiedad. A la propiedad. Es decir, tú tienes un terreno que cuesta, qué sé yo, 500 millones de pesos, pero tú no pagas un chele por eso. Y entonces, el poner impuestos a eso implicaría también un incentivo para la inversión desde el punto de vista siguiente. Bueno, si yo estoy pagando impuestos por eso, que no lo estoy utilizando, lo tengo ahí solamente ganando plusvalía, pudiera, obligarme a mí a invertir y en hacer algo con eso, pues estoy pagando impuestos. De todos modos, la ganancia de capital quedaría grabada, pero eso sería cuando se produzca la venta, ¿no? Pero se pueden identificar algunas que otras actividades, o yo te diría, creo que es preferible ampliar la base de la que ya existe. Yo creo que por ahí es por ahí. Yo pienso que por ahí. Pero, y eso es lo que aplicaría el concepto de integral. Bueno, pero cuando se integre también la parte del gasto. Lo de integral es por el gasto, lo integral no es por los impuestos. Porque por la parte de los ingresos siempre... Y tú lo sabes. Pero vámonos al lado del gasto. ¿En dónde se pueden reducir gastos que realmente tengan una incidencia importante en la reducción del déficit?